de sistemas de ecuaciones. Primero que nada vamos a definir una ecuación lineal con dos incógnitas. Dice que es una igualdad algebraica del tipo AX más BY igual C. Entonces, primero que nada tenemos que tener una ecuación lineal como definición, en donde dice que X e Y son las incógnitas y A, B y C son números conocidos. Entonces, si vemos que X e Y son las incógnitas, nosotros tenemos que pensar en que vamos a encontrar valores de un par ordenado, porque X e Y pertenecen al plano cartesiano. A, B y C son números, que pueden ser números naturales, números enteros, positivos, negativos, fracciones, es decir, números del conjunto de los reales. Acá tenemos ahora un plano cartesiano en donde tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. En el lado derecho están las X positivas, en el lado izquierdo las X negativas. Igualmente en el eje Y, sobre el 0, 0, acá tenemos el 0, 0, están los números positivos y bajo el 0, 0 los números negativos. Una línea recta corresponde a la definición de varios puntos que pasan por ella para poder trazarlas. Ahora, estos puntos que se llaman coordenadas o pares ordenados se obtienen del plano cartesiano, en donde, por ejemplo, el menos 3,4 es un número, es una cantidad o un par ordenado que va a depender de la variable x y de la variable y. X igual a menos 3 e y es igual a 4. ¿Ya? Entonces acá hemos formado nosotros una coordenada mirando el eje X y mirando el eje Y. En el eje Y es 4 y en el eje X menos 3. Estamos en el lado izquierdo del plano cartesiano. Y acá, ¿no es cierto?, en este segundo punto o segunda coordenada, como dijimos, el plano cartesiano, ¿no es cierto?, es un sistema bidimensional donde el eje X se llama abscisa y el eje Y se llama ordenada. Una solución de una ecuación lineal con dos incógnitas es un par de valores, ¿no es cierto? Es un par de valores. Este es menos 3,4, este es X, este es Y, este es X y este es Y, 5, menos 4, que hacen cierta la igualdad. Una ecuación lineal con dos incógnitas, X e Y, tiene infinitas soluciones y si las representamos forman una recta. Es decir que acá, ¿no es cierto?, si nosotros trazamos esta línea recta vamos a tener infinitas coordenadas. ¿Ya? Podemos definir una coordenada, por ejemplo, acá si está pasando por x igual a 1, en este caso y vale 0. Acá, ¿no es cierto?, la solución es x igual 2, aquí en este punto de acá, ese punto que estoy marcando, x igual 2 y igual a menos 1. Entonces son infinitas soluciones. Ecuación lineal con una incógnita, nosotros ya sabemos que con una incógnita solamente tenemos que despejar el enigma o en este caso la respuesta para cumplir esta ecuación. En este caso, por ejemplo, la incógnita es x más 7 igual 3, entonces en este caso nos damos cuenta que x vale menos 4. Solamente el menos 4 cumple la condición que al sumar con 7 nos da 3. Esta es una ecuación lineal con una incógnita. Y nosotros vamos a trabajar ecuaciones lineales con dos incógnitas o dos variables. Y es igual a x más b. Esta expresión se llama función afín, línea recta, ecuación de la recta.
Y es muy importante porque este valor de A representa a la pendiente. A veces se coloca el valor de M, y en vez de B se coloca el valor de N. También es válido. Y M representa la pendiente y N el coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces estos valores eh, son valores que uno solamente los define y le da una categorización. Por ejemplo, A es la pendiente y B el coeficiente de posición. Es importante el valor de A, en este caso la pendiente, porque si la pendiente es negativa, si el número es negativo, la línea recta es descendente. Si A es positivo, la línea recta es ascendente, va subiendo. Ya entonces la pendiente, el valor de A o M en este caso, no hay que confundirla con estos valores, que estos valores de A que está acá es en forma general, es una categorización. Acá puede ser M también, ¿ya? Y esto representa a la pendiente, M, o A, en algunos libros sale como A, ¿ya? Y acá este A pueden ser distintos valores, menos 5, menos 6, menos 7, B puede ser 8, menos 4, C puede ser menos 3, 2, ¿ya? Aquí se categoriza como AX más BI. Acá se pudo haber colocado otra letra, por ejemplo, otra letra conocida, A, ¿no es cierto? Puede haber sido P y L. Pero estos valores A y B representan números, infinitos números, cualquier número, dentro de una ecuación lineal. Entonces acá es muy importante entender esto, que I es igual a X más B, donde este valor va a ser la pendiente. Si es ascendente o descendente va a depender del signo que lleva adelante la X. Acá tenemos un ejercicio recordatorio donde solamente tenemos una ecuación lineal, una única ecuación lineal, donde dice que 3x más y es igual a 12. Por lo tanto, para graficar esta ecuación lineal, para graficarla, es importante despejar el valor de y. Y el valor de y, ¿no es cierto? Es el valor de y, que está acá, es igual a 12 menos 3x. Ese 3x que está positivo pasa al lado derecho como negativo. Y a partir de acá yo le voy a dar valores a x. Entonces tenemos x, y el par ordenado. Son las tres columnas que hacen la distinción para poder graficar. Entonces aquí le vamos a dar valores a x, que pueden ser valores negativos o valores positivos. Eso va a depender de la toma de decisiones que uno haga. Lo ideal es que uno pueda graficar con valores no muy altos para que la gráfica se pueda realizar en un cuaderno, en una hoja de papel cuadriculado, ¿no es cierto? Uno la pueda trazar fácilmente. Por lo tanto, si uno la está trazando en un documento o en una parte, ¿no es cierto?, que es propia de uno como un cuaderno, lo ideal es que los valores que uno le dé a X sean totalmente acorde a las dimensiones que yo pueda dibujarla y trazarla en una gráfica. Entonces x es igual a y 12 menos 3x. Ese y primero se despeja, el 12 se mantiene y el 3x pasa para el lado contrario negativo. Luego damos valores. En este ejemplo a x se le dio igual 0. Entonces si x vale 0, y vale 12. El par ordenado sería 0,12. 0 en x, 12 en y. Si x vale 1, acá sería 3 por 1, 3. 12 menos 3, 12 menos 3, 3 por 1, 3, es 9. Entonces el par ordenado sería 1,9. Después acá le dieron el valor x igual 2. Entonces aquí 3 por 2, 6. 12 menos 6 es 6. Entonces la coordenada o el par ordenado es 2,6. Y así uno le va dando valores, ¿no es cierto?, a la variable x, que es la variable independiente. También se le pueden dar valores negativos, ¿ya? Bueno, acá no se le dan valores negativos porque esta línea recta va a extenderse demasiado, porque si le colocamos, por ejemplo, x vale menos 1, menos 1 con 3, eso va a dar 3 positivo. Y 12 más 3 va a dar 15.
Por lo tanto, no conviene dar valores, en este caso, para este ejemplo, valores que me puedan generar una línea recta que yo no pueda dibujar. Entonces aquí nosotros vemos las coordenadas cuando x vale 0 en la línea recta, cuando x vale 0, y vale 12, ahí está el 12. Cuando x vale 1, cuando x vale 1, y vale 9, ahí está el 9. Cuando x vale 2, cuando x vale 2, aquí está el 2, ¿no es cierto? Cuando x vale 2, y vale 6, ahí está ese punto. Y así pues, cuando x vale 3, cuando x vale 3, y también vale 3. Entonces ahí tenemos todos estos puntos. Pero solamente con dos puntos nosotros que hagamos acá, ¿no es cierto? Definamos en forma correcta y eficientemente correcta, podemos trazar la línea recta. Acá hay algo interesante que se ha marcado, ¿no es cierto?, con un color, porque si nosotros vemos, cuando y vale 0, cuando y vale 0, x vale 4, entonces ahí está el punto 4, por donde pasa la línea recta. Por eso yo hice esta parte, esta distinción, que se puede hacer en forma, digamos, un poco intuitiva, inspeccionando. Aquí yo le di el valor y vale 0, cuando y vale 0, 3x es igual a 12, y despejamos el valor de x, 12 pasa a dividir, el 12 se divide con el 3 pasa dividiendo, y queda x igual 4. Entonces cuando y vale 0, cuando ese y vale 0, x vale 4. Entonces también una forma de mirar la gráfica. Si representamos los puntos en un sistema de ejes coordenados, forman una recta. Ahora vamos a pasar de lleno a lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Como vemos acá, tenemos dos ecuaciones lineales, una ecuación que dice ax más bi igual c, y otra ecuación lineal que dice de x más y igual f. Entonces acá tenemos dos ecuaciones, una ecuación 1 y una ecuación 2. A, b, d y e, ¿no es cierto?, tienen un nombre importante y son los llamados coeficientes. A es el coeficiente, B es un coeficiente, C es un coeficiente, y así F es un coeficiente, es decir, son números, son cantidades que dice acá A, B, C, D, E y F, que son los coeficientes que están acá, son números reales. Es decir, pueden ser números negativos, números positivos, fracciones, raíces, etcétera. X e Y son las variables. Estas son las variables. En cierta medida, X e Y, esto es el eje X del plano cartesiano, y el Y representa el eje Y del plano cartesiano. Esos son los valores de X e Y. Y C y F se llaman términos independientes. Vamos a ver un ejemplo de solución de un sistema. Acá tenemos un sistema compuesto por una ecuación 1, que es 3x más 4y menos 7, y una ecuación 2, x menos 2y igual 1. Entonces esto que tenemos acá entre llaves, en este caso sí categorizado de esta forma, se llama un sistema de ecuación lineal. ¿Ya? Un sistema de ecuación lineal. Es decir, son dos líneas rectas. Una línea recta de color rojo y una línea recta de color azul. Para poder dibujar ambas líneas rectas, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Primero que nada, tenemos que despejar el valor de y. Acá en la ecuación número 1 tenemos 3x más 4y igual a menos 7. Por lo tanto, el 4y se mantiene, el menos 7 se mantiene, y el 3x que está positivo pasa al lado contrario negativo. Pero acá yo tengo que despejar el valor de y. ¿Ya? Entonces ese y va a ser igual a menos 7 menos 3x, y ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces ahí tenemos menos 7 menos 3x partido por 4. ¿Ya? Ese 4 pasó dividiendo. Y ahí tenemos el valor de y para la primera ecuación. ¿Ya? Para la primera ecuación. Vamos ahora a la segunda ecuación, ecuación número 2. Aquí también tenemos que despejar el valor de y. Entonces aquí tenemos menos 2y igual a 1, y ese x que está acá yo lo considero, ¿no es cierto?, como un número positivo en el lado izquierdo, pero al pasar al lado contrario, al lado derecho, eso pasa como menos x, y ahí está el menos x.
Entonces nos queda menos 2y igual 1 menos x. Luego, para dejar esta y positiva, vamos a multiplicar por menos 1. Esa es la idea, dejar la y positiva. Entonces, menos multiplicado con menos es 2y. Menos multiplicado con el más 1 es menos 1. Ahí está el menos 1. Menos multiplicado con el menos x es más x. Ahí está. Entonces, hemos dejado 2y es igual a x menos 1. Entonces, ahora despejamos y x menos 1, y ese es lo que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ahí nos queda una segunda ecuación con respecto a la variable y, que son las ecuaciones con las que yo voy a graficar. Son las ecuaciones que van a permitir a mí reemplazar valores. ¿Qué valores? Voy a reemplazar el valor de x en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Voy a reemplazar el valor de x. Entonces la ecuación 3x más 4y menos 7 x menos 2y igual a 1, este sistema de ecuación, la vamos a tabular de esta forma. Acá está este ejemplo, está este modelo, donde colocan el valor de y, ¿no es cierto?, para la ecuación 1, que era menos 7 partido por menos 3 partido por 4. Es lo que nos dio acá en esta primera parte de la ecuación 1, cuando hicimos los despejes, sería ahí. Colocamos este valor de y formamos los pares ordenados. Ahora, con x y la letra y, que es el eje y y el eje x. Entonces, si asignamos a x menos 1, ¿no es cierto?, y aquí reemplazamos el valor de x como menos 1. Entonces, si nos damos cuenta, menos 3 con menos 1 es más 3. Entonces, menos 7 más 3 es 4. Es 4. 4 negativo. Y ese 4 negativo dividido por 4 da menos 1. Y ahí está el menos 1. Eso es cuando x vale menos 1. Ya, x vale menos 1. X vale menos 1. Estos valores uno los va dando, uno va probando los valores, ¿ya? Entonces uno siempre busca valores que sean más o menos acorde para después graficar, que sean de fácil colocación en los ejes para poder, o como par ordenado para poder dibujar. Entonces, cuando x vale 0, aquí 3 por 0, 0. Entonces nos queda menos 7 partido por 4, porque aquí nos queda 0. Entonces menos 7 menos 0 es menos 7. Menos 7 partido por 4, ahí está. Y así vamos probando los valores. Aquí se probó con el número 1. Entonces aquí el número 1 positivo. 3 por 1, 3. Menos 3. Menos 7 es menos 10. Ahí está el menos 10 partido por 4. Y esto se simplifica. Aquí se simplifica, ¿no es cierto?, por 2. 2 por 5 y 2 por 2. Entonces queda 5 medio. Ahí está el 5 medio. El 5 medio que es 2,5. ¿Ah? Y aquí tenemos la ecuación número 2, donde y era igual a x menos 1 partido por 2, que es esa ecuación número 2. Es el resultado que obtuvimos con la letra i. Entonces luego reemplazamos valores. Aquí empezamos probando con el menos 1, por ejemplo, a modo de ejemplo, con el menos 1, la x. Entonces menos 1 es menos 2. Menos 2 partido por 2 es menos 1. Ahí está el menos 1. Después dijeron que x igual 0. Entonces si x igual 0, 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 partido por 2. Ahí está el menos 1 partido por 2. Después dieron el valor de x igual 1. Entonces 1 menos 1 es 0. 0 partido por 2 es 0. Entonces acá tenemos los pares ordenados. Menos 1 como menos 1. 0 como menos medio. 1,0 para la ecuación 2. Y el par ordenado para la ecuación 1. Menos 1, menos 1. 0, menos 7 cuartos. 1 menos 5 medio y 2 menos 13 cuartos. Ahí están los pares ordenados o los puntos que vamos a trazar en la línea en el plano cartesiano. Vamos a empezar con la ecuación número 1. La ecuación número 1 dice lo siguiente: cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Entonces, aquí está. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Ahí tenemos ese punto. Después dice cuando x vale 0, y vale menos 7,4. Y menos 7 cuartos, menos 7 cuartos es aproximadamente 1,7, me parece. Lo vamos a comprobar. Entonces es 1,7. Ya, 1,7. Vamos a dividir 7 dividido 4. A ver cuánto nos da. Nos da 7 cuartos.
cuartos y ese 7 cuartos es igual a 1,75. Entonces, este valor que está acá es 1,75. Siempre las fracciones hay que pasarlo a números decimales. Las fracciones hay que pasarlo a números decimales porque los números decimales son los que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Entonces dice, ahora cuando x igual 0 en la ecuación 1, cuando x igual 0, cuando x está acá en el origen, y vale menos 7 cuartos, o sea, menos 1,75, ahí estaría ese punto. Entonces ya tengo dos puntos para dibujar. Tengo ese punto y ese punto. ¿Ya? A continuación, tenemos, dice que cuando x vale 1, cuando x vale 1, y vale menos 2,5. Entonces, el valor cuando x vale 1, que sería, ¿no es cierto? Si lo llevamos x vale 1, ese sería más o menos el menos 2,5. Entonces, ese puntito debería estar un poquito más acá. Ahí, ¿no es cierto? Al trazarlo ahí, debería estar aproximadamente en esa altura. Ya, en esa altura debería estar ahí, más o menos ese puntito ahí. Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 5 medios, y 5 medios menos 2,5. Entonces ahí está el menos 2,5. Y ahí trazamos la línea recta 1. La línea recta 1. Ahora vamos a trazar, solamente con dos puntos me sirven, ¿ya? Dos puntos. Hemos trazado un punto más para verificar. Acá tenemos la segunda ecuación que dice que x, variable independiente, y igual a x menos 1 dividido 2. ¿Ya? Entonces cuando x vale menos 1, aquí ponemos menos 1. Menos 1 sumado con menos 1, esto da menos 2. Menos 2 dividido por 2, eso da menos 1. Cuando x vale 0, entonces queda 0 menos 1 partido por 2, menos 1 medio. Y cuando x vale 1, acá, cuando x vale 1, aquí hacemos la resta, 1 menos 1 es 0. Y 0 dividido por 2 es 0, ahí da 0. Entonces ahora podemos trazar la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 dice que cuando x vale menos 1, y vale menos 1, ahí estaría ese punto. Cuando x vale 0, y vale menos 0,5, menos 1 medio, ahí está ese punto. Y finalmente también podemos mirar acá, cuando x vale 1, ¿no es cierto? Aquí está 1, ya, y vale 0. Entonces, ¿qué hay? Cuando x vale 1, y vale 0. Entonces tenemos ese punto y ese punto. Y ahí podemos trazar más ese punto que tenemos, y ahí trazamos la otra recta. Ahora, cuando se intersectan acá, ¿no es cierto? En esta intersección, esa es la solución del problema, la solución de este sistema de ecuaciones. Y aquí la intersección ocurre en x menos 1 con y menos 1. Entonces el par ordenado como respuesta sería ese par ordenado, menos 1,1. Ese sería el par ordenado de respuesta, ¿no es cierto? De respuesta para este sistema de ecuaciones. Es decir, la solución de este sistema de ecuaciones en donde se intersectan dos líneas rectas es menos 1, menos 1. Y sería ese punto. Menos 1 y menos 1. Y ahí sería esa coordenada. Vamos a graficar unas ecuaciones lineales, ¿ya? Primero que nada vamos a poner este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para esto. Dice graficar el siguiente sistema de ecuaciones, ¿ya? Bueno, para graficar ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Acá tenemos una ecuación 1, una ecuación 2, y ahora nos están hablando que tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces, cuando yo grafique esta ecuación, y cuando grafique la ecuación 2, esta va a ser la ecuación 1, la ecuación 2, aquí vamos a obtener una solución, un resultado. Y ese resultado lo vamos a verificar ahora mediante graficando. Entonces acá tenemos la ecuación 1 que dice 2x más 5y igual 15. Entonces vamos a despejar la variable y. Vamos a dejar el 5y, ¿no es cierto?, acá para poder despejarla, porque tenemos que despejar esa letra i, que es el eje y al final. Entonces ese 2x que está acá sumando, lo vamos a pasar al lado contrario restando. Entonces va a quedar 15 menos 2x.
15 menos 2x, pero como tengo que despejar y, ese 5 que está multiplicando la y, lo pasamos dividiendo, entonces queda 15 menos 2x dividido 5, ¿ya? Esta parte que es 15 menos 2x partido por 5, también se puede expresar de esa forma. 15 partido por 5 menos 2x partido por 5, menos 2x partido por 5, porque si nos damos cuenta, ese 5 es el mínimo común múltiplo, por lo tanto lo puedo mantener. Entonces aquí hay algo interesante, que si yo divido 15 por 5, eso da 3. 3 menos 2 quinto x. Y ahí yo puedo dejar esa expresión expresada de esa manera que la tenemos ahí, o también la podemos dejar expresada de esa forma. La idea es que nosotros tenemos que reemplazar ahora la variable x cuando hagamos, ¿no es cierto?, la tabla. Entonces acá nos queda, para resumir un poco, nos queda y es igual, no, aquí es la letra y, ¿no es cierto?, la letra y, perdón, ahí hay un y, pues un 7, entonces la letra y, ahí, entonces y es igual a 3, 15 partido por 5 es 3, menos 2 quinto x, la x pertenecía ahí, entonces 2 quinto x, vamos a colocar la x y ahí quedaría bien. Entonces ese es el valor de y, de esa forma, y también lo podemos escribir de esa forma. Aquí lo hemos considerado así, de esta forma, ¿ya? Es para, es para hacer más rápido, ¿no es cierto?, el reemplazo de las variables. Vamos a ver cómo funciona. Miren, tenemos x, ¿no es cierto?, acá en esta columna. En esta columna tenemos la variable y, en esta columna. Y aquí vamos a generar el par ordenado. Vamos a copiar acá el par ordenado, o, ¿no es cierto?, los puntos que me van a ubicar a mí en el plano cartesiano para poder trazar la recta. Entonces dice, cuando x igual 0, y vale 3, ahí está el valor de 3. Entonces el primer par ordenado de esta ecuación 1 es 0,3. Este es el primer par ordenado, ¿no es cierto?, para el punto 0 que hemos dado, ¿no es cierto?, como referente. Ya tenemos la coordenada 0,3. Vamos a dar ahora el valor 5. Entonces, ¿por qué acá damos el valor 5? Porque si yo coloco el 5 acá, el 5 ahí, ¿no es cierto?, con ese 5 se simplifica y me quedaría solamente el 2. Entonces sería 3 menos 2. Y 3 menos 2 es 1. Y ahí estaría el 1. Ese es el 1 que está ahí. Entonces, cuando x vale 5, nosotros vemos ahí que si yo coloco el 5 acá, ¿no es cierto? Y la resta no se va a alejar mucho, porque el 5 no es un número muy grande. Entonces, cuando x vale 5, yo simplifico acá el 5 con el 5, o puedo decir 2 por 5 es 10, y 10 dividido 5 es 2. Y 3 menos 2, ¿no es cierto?, es 1. Entonces, el par ordenado me va a quedar 5,1. Ahí tengo listo ya, ¿no es cierto?, la ecuación 1. Vamos a la ecuación 2, que dice 4x más y igual 21. Entonces acá también tengo que despejar la variable y. Entonces y va a ser igual a 21 menos 4x. Y va a ser igual a 21 menos 4x. Entonces ahí está el 21 y el menos 4x. Vamos en esta tablita siguiente, vamos a colocar en x en la primera columna, la y en la segunda columna, y el par ordenado para que nos quede ordenadito en la tercera columna. Ya, eso dándole un poco de orden, ¿no es cierto?, a esta tabla para poder después trazar con los datos que vamos a obtener. O las coordenadas, ¿no es cierto?, que son los valores que uno obtiene del eje X y del eje Y. Entonces nos quedó acá, dijimos, menos 4 más 21 cuando despejamos la ecuación 2, que es la ecuación de color azul. Entonces nos queda ahí y es igual a menos 4x más 21. Entonces, si nos damos cuenta, si colocamos acá, por ejemplo, el 4, uno da valores, 4 por, ¿no es cierto?, aquí 4 por 4 son 16, da menos 16. Menos 16 más 21 es 5. Entonces nos quedan números más o menos cercanos, no muy lejanos en el plano cartesiano. Y el par ordenado sería 4,5. Y si, por ejemplo, x vale 5, 5 por 4, 20, 20 negativo, menos 20 más 21, como 21 es positivo y es mayor que menos 20, eso da 1. Entonces el par ordenado queda 5,1. Ahí. Y trabajamos más o menos de esa forma, de tratar de que los valores que yo vaya asignando a x nos permitan o nos sirvan
para graficar en forma más eficiente, ¿no es cierto?, en nuestro cuaderno o en una hoja de papel cuadriculado, milimetrado, que sea más fácil para dibujar, ¿ya? Y eso uno lo va mirando acá solamente en la ecuación. Ahí va tomando uno la decisión qué valores les voy a dar. Porque si yo le hubiera dado el x vale 0, y vale 21. Entonces me hubiera quedado muy leja o muy lejos el punto 21 en el eje y para graficar. No hubiera sido como sea, muy homogénea en este caso en relación al dibujo que yo voy a obtener al reemplazar esos valores. Y si yo le pongo x igual 1, menos 4 por 1 es menos 4, igual más 21 me va a dar un número alto. Entonces, por eso que se buscó el número 4 y el número 5, para poder tener un alcance más cercano en las coordenadas. Entonces, aquí tenemos la coordenada 4,5 y la coordenada 5,1, ¿no es cierto? Estos pares ordenados. Luego, vamos a hacer un resumen para graficar, un resumen acá, para entender la gráfica. Entonces, si tenemos ahora la ecuación o el sistema de ecuaciones, que es 2x más 5 igual 15, 4x más y igual 21, este es un sistema de ecuaciones, ya, un sistema. Este es una ecuación 1 y este es una ecuación 2, en donde las incógnitas son x e y. Por eso que decía al principio, nosotros tenemos que buscar las incógnitas, tenemos que buscar cuánto vale el valor de x y el valor de y. Pero el valor de x y el valor de y me tienen que servir para ambas ecuaciones. Tienen que cumplir la condición en ambas ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante eso también, que el valor que yo encuentre me den una satisfacción al reemplazarla, ese valor de x y ese valor de y, cumpla que sea igual a 15. Que ese mismo valor que yo encontré, que ese valor de x, esa solución, al reemplazarla en la ecuación 2, también en este caso, para este ejemplo, me da 21, ¿ya? Entonces eso es muy importante. En esta ecuación 2, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos ya que tenemos x, que le dimos el valor 0 a la x, el valor 5, y nos dio 3 y 1 en y. Entonces nos dio el par ordenado 0,3, ¿no es cierto? Y el par ordenado 5,1. Eso lo sacamos anteriormente haciendo los respectivos reemplazos, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos valores. Enseguida tenemos ahora, esta sería la tabla de la ecuación 1 y esta tabla de la ecuación 2. Entonces ahí están los valores 4,5, que es el par ordenado, 4,5, ¿no es cierto? O la coordenada, y 5,1, que es la otra coordenada. Entonces tengo las coordenadas de la ecuación 1 y tengo las coordenadas de la ecuación 2. Con esas coordenadas ahora vamos a dibujar en el plano cartesiano, entendiéndose que este es el eje X y este es el eje Y, ¿ya? Entonces, dice para la ecuación 1, la ecuación 1 que es de color rojo, ¿eh? La ecuación 1 que es de color rojo, dice que primero tenemos el par ordenado 0,3. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 3, ahí está el primer valor, X0 y 3, ese sería el primer punto, por decirlo así. Y un segundo punto para la ecuación 1 es el par ordenado 5,1, es decir, X vale 5 e Y vale 1. Entonces aquí X vale 5, 3, 4, 5, es el valor X igual 5 y la Y vale 1. Entonces ese par ordenado 5,1. Ahí tengo mi primera ecuación, ecuación 1. Ahí la trazamos la ecuación 1. Ahí está. Ahí está la ecuación 1 trazada. Luego trazamos la ecuación 2, que es de color azul. Entonces la ecuación 2 tiene como coordenadas de 4,5 y 5,1. Entonces ese punto 4,5 y 5,1 lo vamos a ubicar en el plano cartesiano. Esa sería la línea recta de color azul. Entonces primero dice que x igual 4. Entonces aquí vemos hasta donde más o menos es 4. Hasta ahí es 4. Y hasta, con respecto al eje Y, hasta ahí tenemos el 5. Entonces este es el par ordenado 4,5, la coordenada 4,5. Ahí tenemos ese punto que representa la ecuación 2. Y luego tenemos acá el punto, la coordenada 5,1. Entonces dice que x, ¿no es cierto? X vale 5, que más o menos está a esa distancia. Y
el I vale 1, que sería esa distancia más menos. Entonces tenemos ese otro punto. Trazamos la línea recta roja, que es la ecuación 2, y tenemos trazada la ecuación 2, que es roja, y ahora trazamos la ecuación azul con los puntos que tenemos acá, el 4,5, el 5,1, trazamos y hemos encontrado una intersección entre ambas líneas rectas, entre la línea recta de la ecuación 2 y la línea recta de la ecuación 1, ¿ya? Por si acaso, ecuación 1 y ecuación 2, ahí están representados de colores. Entonces, esa intersección, para nosotros, esa va a ser la solución gráfica del sistema de ecuaciones, es decir, la solución de este sistema de ecuaciones, la respuesta final es 5,1. ¿Ya? Entonces uno puede escribir acá la solución, ¿no es cierto? La solución, dos puntos, sería, aquí vamos a abrir una llave, la coordenada 5,1. Esa sería la solución de este sistema de ecuaciones bajo el método gráfico, porque el método gráfico es un método para encontrar la solución de sistemas de ecuaciones. Esa es la idea. Esa es la idea. Este es un método para encontrar la solución a los sistemas de ecuaciones. Y la solución para este sistema en particular, x5 e y igual 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera respuesta de, digamos, cómo la podemos hacer ahí, ¿no es cierto? Un poquito pintado para que se note la respuesta. Y acá hemos utilizado una herramienta que se encuentra en internet que se llama GeoGebra para dibujar la ecuación 1 y la ecuación 2. Y ahí nos dio que la intersección de la ecuación 1 y la ecuación 2 es el punto A 5,1. Entonces, esto sería un repaso, ¿no es cierto?, para poder aplicar el método gráfico y así poder graficar dos rectas en el plano cartesiano y ver cuál es la solución, cuál es la respuesta. En este caso, la intersección de estas dos ecuaciones es la respuesta o la solución de este sistema de ecuaciones.